Gracias. Empiezo de nuevo. ¿Estoy grabando? Sí, Sí, sí. ahora sí. Porque yo como estoy con la pantalla ahí que me está inundando todo, no veo nada. ¿Alguien quiere ser coanfitrión? No sé si tengo opción también de hacerlo. Acá. Bueno, voy a dejar de compartir en un segundo, ¿eh? Así los veo. ¿Quién se propone? Necesito un voluntario. Es posible que me tenga que ir, así que no ¿Qué quiero. necesitas que haga? Que hagamos? Nada, por las dudas simplemente, por si pasa algo. Así no estoy Bueno, sola. dale, si querés nombrarme a No te mí, poneme. preocupes, igual que si se te desconecta, asigna automáticamente así a algún integrante como anfitrión, no es que se cae la reunión ni nada. Bueno, de todas maneras voy a... Ya, pero de todas maneras lo voy a hacer co-host hoy a Nico y después en otro momento, así, cualquier cosa, no sé. Y todas las clases vamos a tener otro co-host. Y yo ahora voy a volver a compartir, share screen, y acá estoy con, ¿dónde está mi clase? Acá en Journal. Vamos que llego, ¿eh? Ahí estoy. Ah, y tenía el chat. Bueno, acá está el chat. Buah. Bueno, entonces la idea, si uno hace lo mismo, las raíces de la unidad de orden 4, miren que hay una gran diferencia, porque ya no, digamos, tenemos i menos 1 menos i 1, ¿no? O sea, i es una raíz primitiva, entonces lo que hay es que si uno agarra la expresión x1 más i x2 menos x3 menos i x4, obviamente va a haber 24 permutaciones de esto. 4 factorial, cambiando todos los signos de todo lo que viene antes de las variables. Y entonces si uno considera el polinomio g de x, que es el producto de x menos todas esas permutaciones, me va a dar un polinomio de grado 24, pero en realidad, de la misma manera que la otra vez teníamos que x menos esta expresión T1, x menos i por T1, x más T1 y x más i por T1, me va a dar los factores estos que son de grado 4, x4 menos T1 a la cuarta, etc. Y bueno, acá falta una S en factores en lo que sigue, es lo que estoy viendo acá. Bueno, acá empezó de nuevo a hacerle cagadas, acá escribió, perfecto. Bueno, esto todo bien, pero digamos que esta es una manera complicada. Lo que los tipos se dieron cuenta es que en realidad no les hacía falta considerar esto con i menos i. Era mucho más simple mirar directamente T1 como x1 menos x2 más x3 menos x4, porque ¿qué pasa? Cuando uno agarra las 24 permutaciones, solamente da 6 valores distintos. Y cada... ¿Está bien? Porque son las permutaciones de dónde pongo. ¿Por qué 6? Fíjense que x1, x2, x3, x4, tengo 2 signos más, 2 signos menos. Tengo que elegir dónde pongo, por ejemplo, los signos más. De 4 lugares, ¿quiénes son los 2 lugares donde pongo signos más? Bueno, es combinatorio 4-2 me da 6. O sea que esto tiene 6 permutaciones nada más. Y entonces, que se repiten. Con lo cual, simplifica un montón la expresión. Tomando este T1, simplifica la expresión porque queda algo así. Queda x cuadrado menos t1 al cuadrado por x cuadrado menos t3 al cuadrado por x cuadrado menos t5 al cuadrado. Todo eso a la cuarta. Y en lo que sigue, yo creo que me hice lío. ¿Alguien tiene una observación que hacer? Porque en lo que sigue, yo puse, esto implica que t1 cuadrado, t3 cuadrado y t5 cuadrado son raíces de una cúbica cuyos coeficientes se pueden calcular. ¿No? Los coeficientes de la cúbica son la suma de los 3 valores, después el S2, o sea, la suma de los productos de A2, y después el producto de A3. Pero así como lo escribí, es complicado deducir que estos... Yo hice una cuentita. La primera cuentita la hice.
Tal vez no había que hacerla y darse cuenta, Yo pero... también la hice el otro día. Ah, y daba, O sea, hice daba la cuenta combinaciones de los de los, simétricos. de los originales, digamos. Sí, Pero sí, en que están realidad, en los coeficientes. ¿no sería mucho más fácil, en lugar de considerar este polinomio, que yo consideré de grado 24, g de x, considerar directamente el polinomio que está dentro del paréntesis, adentro de este polinomio que está dentro del De paréntesis? grado 6. Porque ese polinomio ya es simétrico, lo acabamos de decir. Porque todas las permutaciones dan alguna de esas cosas. Claro. Entonces, y ahí ya lo tenés gratis. Que va a ser, o sea, que la suma, Claro. o sea, era mucho más fácil. Así que eso me di cuenta ayer después Pero de no que... decís eso, que son raíces de una cúbica, es esta la cúbica. Sí, pero en realidad no me hace falta no me hace falta pasar por este polinomio g de x de grado 24. Yo podría Ah, directamente haber dicho, tomo g de x como x menos t1, x más t1, el de x grado menos 3. t3, x más t3, y esto es simétrico porque para cualquier permutación me vuelve a dar lo mismo. Claro. Y si es simétrico, sus coeficientes son simétricos, digamos, cuando yo digo simétrico, estoy diciendo que es simétrico en función de que los coeficientes son simétricos, ¿no? O sea, cuando yo digo que el polinomio g de x es simétrico, estoy mirando g de x, a ver, lo voy a escribir acá, acá, me gustaría escribirlo acá, estoy mirando al polinomio g de x como un polinomio en k de x1 chiquita hasta x4 chiquita en la variable x. Eso es lo que estoy mirando. Y ojo que esto no es un 9, sino un 4, y borré un montón de cosas. x4 chiquita. Y lo que estoy diciendo es que cuando yo a este polinomio le aplico una permutación de x1, x4, sigue dando el mismo polinomio. Y si da el mismo polinomio es que tiene los mismos coeficientes, porque dos polinomios son iguales y solo si tienen los mismos coeficientes. ¿Está bien? O sea, cuando yo digo que este polinomio es simétrico, no es en x que es simétrico, es en las raíces. Es aplicándole una permutación de las raíces. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, esto hace entonces que recuperamos que t1 cuadrado, t3 cuadrado y t5 cuadrado van a ser raíces entonces de un polinomio de grado 3, y ya sabemos resolver la cúbica. Como ya sabemos resolver la cúbica, en realidad resolver la ecuación de grado 4 es más fácil que resolver la cúbica, por esto. Entonces ya sabemos resolver la cúbica, entonces sabemos quiénes son t1 cuadrado, t3 cuadrado, t5 cuadrado. De ahí se recuperan los valores de T1, T3 y T5, y de ahí, acordándome quién eran T1, T3 y T5, y recordando que la suma de x1 más x2 más x3 más x4 también es simétrica, es el coeficiente menos a 3, bueno, recupero x1 y recupero x1, y de la misma forma, de una forma análoga, recupero los demás. Así que, Teresa, sí. justamente los demás X, sí. Es cambiándole los signos a T1, T3 y T5, ¿verdad? Te arreglás, claro, te vas arreglando. No le cambias los signos, poniéndole menos, más, exacto, de manera de quedarte con, o sea, exacto, poniendo menos Claro. y más de forma conveniente. Está bien. Tipo, ¿hay una manera de saber ya directamente cuáles serían? Porque creo que también depende de cómo tomas la raíz. No, lo podrías hacer, yo creo que es muy fácil, o sea, no, Está bien. no es preocupante. Incluso si tenés muchas formas, si ya tenés una raíz de recuperar las otras, porque de últimas terminas con un polinomio de grado 3, también, si no supieras hacerlo, ¿no? Claro. Porque dividís por x menos la primera raíz. Pero bueno, digamos, esto es un poco lo que han hecho históricamente. Lo que voy a hacer para cuando les vuelva a mandar el archivo
con los typos corregidos voy a cambiar esta parte, que recién ahora caí en la cuenta. Bueno, pero imagínense que estos señores estaban muy excitados, o sea, si podían resolver con este mecanismo la ecuación de grado 3 y la ecuación de grado 4, ¿cómo no se iba a poder resolver la ecuación de grado 5, la de grado 6 y la de grado 7? Y bueno, trabajaron un montón, pero resulta que después no hubo forma, no lo lograron. Para la ecuación de grado 5, si se hace eso, 5 no funciona tan lindo como 4, porque no está este más menos, este jueguito del más menos. Lo que tienen es un polinomio G, que va a tener grado 120, porque están todas las permutaciones, 5 factorial de todas las raíces, va a tener grado 120, y lo van a poder descomponer como 24 factores de grado 5. Pero no lo pueden reducir, no pueden reducir su ecuación de grado 5 a una ecuación de grado menor que 5. Entonces, ahí se murieron. Bueno, acá está lo que estábamos diciendo. Estos métodos que estuvimos describiendo, por un lado, asumen la existencia de las raíces en algún lado, y por otro lado, tratan a esas raíces desconocidas como objetos variables independientes, que no tienen relación entre sí. Cuando sabemos que eso no ocurre siempre. Esto es súper importante en toda esta materia, que las raíces sí tienen relaciones, a veces, no siempre. Pero por ejemplo, si uno toma x a la n menos 1, las raíces tienen un montón de relaciones entre ellas, porque todas las raíces son potencia de una en particular. O sea, no son objetos independientes que van libres por el mundo, sino que van todos en patota, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, cambiamos de tema ahora, entonces dejamos la parte histórica, pero seguimos un poco en la parte histórica, porque voy a dar una demostración histórica del teorema fundamental del álgebra, que también tiene su pequeño problema porque está asumiendo que las raíces están en algún lado, que existen esas raíces como entes. Bueno, entonces, introducción al teorema fundamental del álgebra. Ya sabemos que todos los polinomios de grado 2 con coeficientes en C tienen 2 raíces en C. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hemos visto en álgebra 1. Todos sabemos resolver cuadráticas. Y también sabemos que las ecuaciones de tipo x a la n menos a, con a en C, tienen n raíces en C. Eso se hace con las fórmulas de De Moivre, ¿no? Bueno, estos son dos casos particulares del teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra, ¿qué dice? El teorema de todo polinomio en C de x de grado n mayor o igual que 1, de grado n mayor o igual que 1, perdón, grado n mayor o igual que 1, tiene una raíz en C. Tiene al menos una raíz en C, o lo que es lo mismo, tiene todas sus raíces en C. Está claro que estas dos cosas son equivalentes, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, porque si tengo una raíz, divido, y voy encontrando todas las raíces. Entonces, de este teorema, ¿quién ya vio una demostración? En complejo. Sí, en complejo yo vi. Complejo, ¿no? Se ve una demostración. Un complejo Con y Liouville. Y cálculo avanzado ese Buchone da. No escuché. A veces Buchone da una demostración en cálculo avanzado. ¿Y Sí, es cierto. cómo es su demostración? Puse el teorema de la función inversa. Yo la que conozco de avanzado que me dieron era eso. Qué feo. Sí. Qué bien. Sí, Muy duro. yo vi varias. Una, me contó una vez un alumno de álgebra lineal cuando dio un final, que la encontró no sé cómo, en internet, es maravillosa, porque es súper elemental. Y yo dudaba de esa demostración, porque pensé que también iba a asumir que las raíces estaban en algún lado. Y estaba perfecta, no asumía nada. Pero la tendría que encontrar para pasárselas, porque es impresionante. Pero bueno, esta es una... ¿Sí? Una pregunta. ¿El tema de que las raíces existen en algún lado es algo que en medio que rompe la demostración o es algo que requiere más teoría para saber qué vale? Vale, lo vamos a ver la clase que viene, o la otra. ¿Es algo que vale? Claro, es algo que vale. Siempre, dado cualquier polinomio con coeficientes en cualquier cuerpo, siempre existe un cuerpo más grande que contiene las raíces.
O sea, o sea que la demostración está bien, pero le falta ese detalle. Exacto, exacto. Es lo que conversábamos antes de empezar la clase. Falta ese detalle porque en esa época a quién se le ocurría que podía pasar eso, ¿no? Que podía faltar ese Claro. detalle. O sea, es Igual. como que es un error histórico bastante comprensible y por suerte todo funciona bien. No hay polinomios que no tengan raíces. Yo vi una Sí. usando grado topológico, wow, y otra usando homotopías. Les juro que esta que vamos a ver ahora es súper elemental. Igual el teorema ese del que siempre existe una clausura algebraica usa axioma de elección, ¿no? No, porque yo no estoy hablando de clausura algebraica, estoy hablando de que un polinomio tiene todas sus raíces en algún lado, Splitting field, ¿no? Ok. que no es lo mismo, es el splitting field, es el cuerpo de descomposición, Claro. no es lo mismo. O sea, lo que usa el axioma de elección perdón, la clausura algebraica tampoco usa axioma de elección. Me parece que sí, No. ¿no? No, lo que usa axioma de elección es otra cosa. No, la clausura algebraica, deja de pensar. Sí, usa axioma de elección, perdón. Sí, usa axioma de elección. Sí, pero indirectamente, lo vamos a ver. Usa axioma de elección porque usa un argumento que usa axioma de elección. Sí. Ok. De todas maneras, son dos cosas distintas. No, la unicidad no. Son dos cosas distintas. Me las confundí. Dado un polinomio, se puede probar que existe un cuerpo con las raíces de ese polinomio. Eso sí se puede probar. Lo único que no se puede probar sin el axioma de elección es que hay un cuerpo que tiene las raíces de todos los polinomios. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿no? Bueno, de todas maneras, como el teorema fundamental del álgebra es totalmente dependiente del análisis, no hay ninguna demostración que se conozca que no use una herramienta analítica bastante fuerte. Y esta demostración elemental que está descrita acá, usa el teorema de Bolzano. O sea que usa que si un polinomio en R de X tiene grado impar, entonces tiene al menos una raíz real. Eso, inevitable. Después, los otros ingredientes de la demostración es que cualquier polinomio de grado 2 tiene raíces en C, que eso ya lo conocemos, eso lo probamos independientemente. Y lo tercero es el teorema fundamental de los polinomios simétricos elementales que probamos la clase pasada. Entonces, la primera reducción que se hace, que es muy sencilla, es, podemos suponer que el polinomio está en R de X. Mi polinomio en C de X puedo suponer que está en R, porque si no lo está, lo multiplico por su conjugado, y un polinomio multiplicado por su conjugado, donde cuando digo multiplicar por conjugado significa conjugar los coeficientes. Es un polinomio real, siempre haciendo la cuentita. Entonces, ¿y qué pasa? Reemplazo f por f multiplicado por su conjugado, entonces si tengo una raíz de f multiplicado por su conjugado, o bien es una raíz de f, o bien es una raíz de f conjugado. O sea, yo voy a probar que este polinomio tiene una raíz en C. Entonces mi raíz compleja, o bien es una raíz de f, o bien es una raíz de f conjugado. Si es una raíz de f, ya estoy hecha. Y si es una raíz de f conjugado, si z es una raíz de f conjugado, quiere decir que z conjugado es una raíz de f. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿De esa? Sí, perfecto. No entiendo por qué AI por AJ conjugado es un número real. No, la suma, ponele onda. La suma de los AI por AJ. La suma de los AI por AJ conjugado, porque si está AI por AJ conjugado, está AJ por AI conjugado. Claro, sí. Está bien. La suma de dos conjugados. ¿Sí? Eso era el marco, ¿no? Sí. Sí, a veces me cuesta ver quién está hablando. Bueno, No entonces, conjugás la expresión de arriba del todo, o sea, haces f por f conjugado, conjugás arriba de todo y te queda igual. Entonces, listo, están los tal reales. cual, es la mejor forma de probar que algo es real. Claro, sí, es verdad. Bueno, sigamos. Entonces nuestro polinomio ahora está en R de X y queremos probar que tiene una raíz compleja. Entonces lo vamos a hacer por inducción en el grado. Si el grado, no por inducción en el grado, perdón, por inducción en la paridad del grado, ¿Está?
O sea, el grado de f es 2 a la k por q con q impar. Si k es 0, este polinomio tiene grado impar. Si el polinomio tiene grado impar, ¿qué significa eso? Bolzano. Bolzano. Ya sabemos que tenía una raíz y encima es real. Si k es mayor que 0, acá está el delirio de escribir que f se factoriza como x menos x1 por x menos xn, donde x1 y xn son raíces en algún lado, y queremos probar que si algún lado, para alguna de las raíces es en C, es compleja. Entonces, lo que hacen es definir esta expresión z y j, x más xj más c por x y xj, donde c es real. Es importante que c sea real. Y fíjense que esta expresión en x y xj es simétrica, ¿no? O sea, y por supuesto, para no repetir, lo voy a hacer solamente eligiendo i menor que j. Entonces, ¿cuántos tengo de estos z y j? De Sí, las n. n raíces tengo que elegir 2. O sea que tengo combinatorio n2. Me tendría que acostumbrar a señalar cómo hace la gente, hace como que subraya y esas cosas. Bueno, entonces n2 es n por n-1 sobre 2, haciendo la cuenta, hacemos la cuentita, qué sé yo, y casualidad, bajo el exponente de la paridad. ¿Lo ven? Profe, Sí, acá hay un error. acá tengo una. Acá hay un error de tipeo, ¿no? Me falta, creo. El sobre 2 se fue con el 2 a la K, que estaba arriba. Ah, por eso, acá hay un error de tipeo que lo tengo que corregir. Esperen. O sea, hay que escribirlo bien, pero queda 2 a la k menos 1 por un número impar. ¿Todos de acuerdo? No veo Sí. el error de tipeo. Yo lo veo bien, Tere, me Está bien parece que está escrito. bien, ¿eh? ¿Cuál es esto? ¿Y por qué me da que 2 a la k menos 1? Porque me queda un q cuadrado, ¿no? Esto está mal. No, tenés Q es impar y 2 a la K por Q es par, menos 1 es impar. Tenés producto de dos impares ahí, ¿no? No, pero Sí. hay algo que está mal. Es 2 a la k menos 1. Ah, Llamás M a toda esa porquería después, que es impar. sí, ahí está. Está bien, lo que pasa es que está escrito de una forma que a mí me confundió. Esto es el m. Bueno, esto es parte del m, esto es impar. Ahí estamos, ¿no? Impar por q me da impar. Claro, perdón, yo me confundí ahora. Bueno, la cuestión es que logramos construir un polinomio de grado muchísimo más grande, pero que por lo menos el exponente en la paridad bajó. Con lo cual, por hipótesis inductiva, Profe, este polinomio, si estuviera en R de X, tendría alguna raíz compleja. ¿Estamos bien? profe, la Sí. duda que le iba a hacer antes. Acá estás, o sea, esto va a depender de quién son los X1, XN, pero no debería ser que tenés menor o igual que esta cantidad No, de raíces, de Z y no, J, digo. no, porque si alguna se repite, lo pones 2 veces. O sea, estás contando con multiplicidad. Claro, o sea, estás pensando que las X y XJ son todas variables independientes de alguna manera. O sea, estás definiendo el polinomio que está en la página siguiente, si no me equivoco, G, X menos Z y J, independientemente de si da o no el mismo valor. O sea que ahí tenés Claro, multiplicidad. ok, O sea, lo que vos me estás discutiendo es que no está claro porque arriba dice cuántos hay y tendría que decir cuántos hay con multiplicidad. claro, eso era. Me hizo ruido esta parte de la inducción porque no te aseguraba que el grado era impar, pero nada, ahora sé que sí. Como vamos Está a bien. considerar este polinomio, entonces estamos considerando todos los Z y J que haya, aunque se repitan. Ahora, si este polinomio, ¿por qué puse R de x1, xnx? Tendría que decir no sé dónde de x1, xnx. Ah, no, sí, está bien. R de x1, xnx. Fíjense, los Z y J dependen de x y xj, ¿no? Los Z y J de estos, Tienen la C además, que es real. tiene la C que es real, que por eso era importante que fuera real la C. Estos dependen de x y xj. O sea que estos están en R de x y xj. ¿Estamos de acuerdo?
Así que el polinomio completo está en R de x1, xn de x. Si ese polinomio fuera un polinomio en R de x, o sea, con coeficientes reales, que no dependen del lugar donde estén las raíces, entonces yo podría aplicar la hipótesis inductiva. Porque mi inducción es sobre polinomios reales. Recuerden que el caso 0... Bueno, entonces vamos a probar que G está en R de x, y esto se prueba gracias al teorema fundamental de los polinomios simétricos elementales. Porque ¿qué pasa si yo le aplico una permutación de las raíces a este polinomio G de x? Eso va a ser el producto de x menos la permutación en los z y j. Pero hacer la permutación en los z y j es permutar el xy, permutar el xj, ¿no? Es hacer la permutación en xy y en xj. Y las permutaciones es una función biyectiva del conjunto x1, xn. Con lo cual, cada uno de estos, en realidad es uno de estos que va a ser otro en forma biyectiva, con lo cual recupero el mismo polinomio g de x. Esto implica que los coeficientes de este polinomio son simétricos en las raíces. Los coeficientes de este polinomio g son simétricos en las raíces, y por lo tanto son expresiones en los polinomios simétricos elementales en las raíces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí. Ahora, si son expresiones en los polinomios simétricos elementales en las raíces, el polinomio original estaba en R de x. Los polinomios simétricos elementales en las raíces son los coeficientes, están en R. Con lo cual, este polinomio g de x termina estando en R de x. Y como está en R de x, podemos aplicar la hipótesis inductiva. Entonces aplicamos la hipótesis inductiva, resulta que estos polinomios tienen alguna raíz compleja. Para cada valor de c, estos polinomios tienen una raíz compleja. Para cada valor que yo elija de c, estos polinomios tienen una raíz donde los subíndices i de c, j de c, van a depender del valor real c. Pero ¿qué pasa acá? Acá, maravillosamente, aplicamos el principio de los casilleros, que aparece un montón de veces en muchísimos argumentos en matemática. ¿Qué dice? Claro, tenemos finitas raíces x1, xn, con lo cual tenemos finitas selecciones i de c, j de c. Pero tenemos infinito c. Entonces, obligatoriamente, hay dos Cs distintos para los cuales I de C y J de C van a coincidir, porque no pueden ser siempre distintos, porque hay demasiados valores de C. ¿Se entiende esto? Esto, para formalizarlo, se hace una función que no puede ser inyectiva y toda esa historia. Pero se entiende el concepto, ¿no? Tengo un montón de valores de C. Para cada C voy a tener un I de C, J de C. Cantidad de I de C, J de C, total que haya, no sé, se hace la cuenta, pero son finitos, de pares I de C, J de C. Y tengo un montón de C, y al final hay dos que van a caer en lo mismo. O sea que van a tener el mismo I de C, J de C, para dos valores distintos de C. Están en R, ¿no? ¿Pregunta? Sí, eso. C y C' están en R, ¿no? Sí, Porque ya no sucede eso. Claro, ahí dice que Ahí dice en C, por eso. O sea, porque venía diciendo en R. porque hay un error ahí, pero arriba dice en R. Claro, sí, por eso. Pero como había usado que están en R para la cuenta de abajo. Lo corregí. Ahí lo corregí. Igual yo lo veo más lindo en mi pantalla que cuando lo ven ustedes, pero no importa. Bueno, entonces ahora ya estamos. Tenemos dos valores de C distintos en R, tal que xy más xj más c, xy, xj está en C, y xy más xj más c', xy, xj está en C. Y ahora deducimos
que XY más XJ y XY por XJ están en C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo deducimos eso? Restás las ecuaciones, por ejemplo. Restás y obtenés C menos C', ¿no? Si restando. Te queda C Restando, menos C' por XY por XJ. Y eso no es 0, y es real. entonces me queda que XY por XJ está en C, y si XY por XJ está en C, en mi pantalla escribe mucho más lindo que lo que yo veo después. Bueno, si XY por XJ está en C, entonces después despejo que XY más XJ está en C, y ahora volvemos a los babilonios, tenemos la suma y el producto, por lo tanto las dos raíces están en C. Salvo el tema del agujero de suponer que las raíces están en algún lugar, ¿no es una demostración maravillosa? Convengamos que agujeros así dieron falsas demostraciones de Fermat, así que muy linda. No me jodas, no me jodas. Ojalá tuvieras alguna vez un agujero así, te juro. O sea, es buenísimo esto. Sí. Es muy bueno. Está muy lindo, porque ¿cómo decirlo? Es una demostración elemental, pero sutil. O sea, lo elemental no siempre es fácil. O sea, quiero decir, hay ingenio. Hay mucho ingenio. De hecho, creo que Gauss corrigió, dio la primera demostración histórica completa, que no tenía ese tipo de agujeros. Bueno, ya como que vamos a dejar lo histórico, 607, vamos a dejar lo histórico un poco de coté, y vamos a entrar un poco más seriamente en la teoría de cuerpos. Entonces díganme que no hace falta que recordemos lo que es un cuerpo. Por favor. No, perfecto. No hace falta. Tírenme ejemplos. Ejemplos. ZP. Más fuerte. QR y C. Bueno, QR y C, ¿qué más? Funciones ZP. racionales. ¿Cómo? ¿Quiénes? Los racionales ya están. Funciones racionales. Las funciones racionales, me gustó. Con un cuerpo cualquiera, ¿no? K de X, así, entre paréntesis. ¿Todos saben lo que es? O más, ¿Ah? o más en general el cuerpo de fracciones de cualquier dominio. El cuerpo de fracciones de cualquier dominio íntegro. O de cualquier dominio íntegro. Está bien, porque en realidad termina dando K de X, donde K es el cuerpo de fracciones del dominio. ¿Qué más? Denme más. Recién dijeron Z de PZ. Finalmente los cuerpos finitos. FP, que es Z sobre PZ. Estos. Los cuerpos finitos. ¿Alguno más? Las funciones meromorfas. Ahí ya me estás complicando. Ponele, no sé, la verdad Es que... el cuerpo de fracciones de las holomorfas, básicamente. Bueno, si algo es un cuerpo de fracciones, es un cuerpo. De hecho, como pusieron Sí. K de X, pueden poner también K de X1, Xn, ¿no? Así entre paréntesis. Que son los polinomios en X1, Xn, dividido otros polinomios en X1, Xn. También. O sea, y donde pongo finitas, puedo poner infinitas. Donde entiendo que si yo tomo el anillo de polinomios en infinitas variables, entiendo que cada elemento es un polinomio en finitas de esas infinitas variables. Es lo mismo, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, no puedo sumar infinitas Sí, sí. cosas. Pero entonces, Ahí pusieron en los comentarios son series formales que no son un cuerpo, pero las series formales de Lorentz sí. es un cuerpo. Pero las de Lorentz sí. Y eso está bueno. Sí, eso sí, pero FP a la N no es un cuerpo. No es un cuerpo. A ver, vamos a ver dos cosas. ¿Por qué, primero, por qué Z sobre NZ con N compuestos, no es un cuerpo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Z sobre NZ, donde N no es primo, no es un cuerpo. Cualquier divisor. Hay divisores de cero. Hay divisores de cero. Eso hace que no sea un cuerpo. Ya sabemos que en un cuerpo no hay divisores de cero. Bueno, ¿por qué FP a la N
con n mayor que 1 no es un cuerpo. Por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, porque hay divisores de 0. A ver, dame un ejemplo. P a la n menos 1. P a la n menos 1 por P da 0. Repetí. P a la n menos 1 por P da 0. ¿No? No, pero no es f, es f. A ver, entendí mal yo. ¿Esto es f sub p a la n o es f sub p todo a la n? No sé de qué estamos hablando. Estoy hablando de la pregunta del chat. Ajá. A ver, no me refiero a zp a la nz, me refiero a z sobre pz cocientado por ideales generados por un polinomio. Ah, bueno, pero esto es otra cosa. Sí, eso No, es los otra cosa. polinomios. Eso es otra cosa. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, eso es otra cosa. Pero la anotación que pusieron ¿Cuerpo? arriba no vale. Polinomio. Ancho, cuando escribiste f sub p a la n, ¿qué quisiste escribir? Bueno, no importa. Vamos de nuevo. Convenimos en que en toda esta materia K es un cuerpo, así que no lo voy a repetir siempre. Todo cuerpo tiene al menos dos elementos porque el neutro de la suma y el neutro del producto no son el mismo. Son dos. Cada cuerpo implica cada dominio íntegro, me lo acaban de decir, y por supuesto saben cómo sale. Y si A es un anillo conmutativo e I es un ideal de A, el anillo cociente es un cuerpo si solo si el ideal es maximal. ¿Eso está bien? Sí, sí. ¿Lo han hecho? Está en la práctica, ¿no? Eso. Sí, es un ejercicio de la guía. Bueno, si es un ejercicio de la guía, está hecho. Es una buena manipulación. Pero eso es importante. Cuando uno tiene un ideal maximal, cocienta el anillo, le da un cuerpo. Y cuando uno cocienta por un ideal primo, le va a dar un dominio íntegro. Pero no vamos a entrar en esto acá. Característica de un cuerpo. Como ustedes acaban de decir, Z sobre NZ no es un cuerpo, porque hay divisores de 0. Pero sin embargo, Z sobre PZ sí es un cuerpo, es lo que llamamos FP. Ahí no hay divisores de 0 y me da un cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre este cuerpo FP con los otros cuerpos Q, R y C? ¿Qué diferencia hay? Es finito. FP es finito. Los otros no. Pero eso es una diferencia que no es esencial, te diría. Sí, Es bastante sencillo, pero sí, la característica, pero supongo no es la que diferencia que yo quiero remarcar. 1 más 1 más 1 más 1 eventualmente da 0. Exacto. En FP, 1 más 1 más 1 más 1, como es finito, eventualmente da 0. Pero, ¿por qué te dije que no era tan esencial? Porque existen cuerpos infinitos donde 1 más 1 más 1 más 1 da 0 en algún momento. Así que por eso no es... Bueno, esto es lo que dice la característica de un cuerpo. La característica de un cuerpo es el menor número natural tal que 1 más 1 más 1 da 0. Es el menor n tal que 1 más 1 más 1 da 0. Ahora, para los anillos, ¿pero puede haber cuerpos finitos con cardinal no primo? ¿Con cardinal no primo? Sí, por supuesto. Hay un cuerpo con 4 elementos, un cuerpo con 8 elementos. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Incluso se pueden construir un cuerpo con 4 elementos a mano. Intenten, agarren los elementos y jueguen para ver si pueden darle una estructura de cuerpo. Lo bueno es que la parte de estructura abeliana ya la tenemos por esperado. O sea, la suma va a ser Z4 o Z2 más Z2. Claro, claro. La suma ya No, sabés. Y tenés claro. que mirar para que funcione el producto. Ahora Z4 ya sabemos que no es un cuerpo. Así que va a ser un Z2 más Z2, de alguna manera. Claro. De alguna manera al Z2 más Z2 hay que darle las operaciones para que dé un cuerpo. O sea, de alguna manera no trivial, ¿no?
Bueno, el tema es que característica, también la noción de característica también existe para anillos. Un anillo A también tiene una característica, por ejemplo, z sobre 6z tiene característica 6, porque 1 más 1 más 1 6 veces me da 0. Pero lo que tiene muy particular los cuerpos es que esa característica tiene que ser siempre un número primo, nunca puede dar un número que no sea primo. Es la proposición 221. La característica de un cuerpo siempre da 0. 0 es cuando es infinito, digamos, cuando nunca da 0. Es el caso de U, R, C. O sea, yo sumo 1 más 1 más 1 todas las veces que quiera y nunca me va a dar 0. Eso se llama característica 0. Y después, cuando tienen características que no es 0, siempre va a ser un número primo P. Y la demostración es muy simple, se hace mediante el homomorfismo de anillos, que manda el 1 de Z al 1 de K. Al hacer eso, queda totalmente definido sobre Z. ¿Se acuerdan lo que era un morfismo de anillos? Manda la suma en suma, el producto en producto, y el 1 del anillo A en el 1 del anillo B. Eso es un homomorfismo de anillos. Siempre que uno habla de homomorfismo de estructuras, es un mapa, una función que respeta las operaciones de la estructura. Un anillo tiene 2 operaciones, más y por, entonces el homomorfismo tiene que respetar el más y el por. Y además respeta en este caso el elemento neutro del producto. Esto implica en particular que el homomorfismo nulo no es un homomorfismo de anillos. La función nula, que manda todo al 0, no es un homomorfismo de anillos, porque el 1 tiene que ir al 1. ¿Vamos bien con eso? Sí, sí. Bueno, entonces, si yo sé a dónde va a parar el 1 de Z, automáticamente sé a dónde van a parar todos los números de Z, todos los enteros, porque los números positivos, que se escriben como 1 más 1 más 1 m veces, van a parar a 1 más 1 más 1 m veces. Y los números negativos, que son los opuestos, van a parar a la suma de los opuestos. Así que esto me dice cómo es este homomorfismo phi. Ahora, cuando uno tiene un homomorfismo de anillos, el núcleo es un ideal. Y ya sabemos cómo son los ideales de Z. Los ideales de Z son el 0 o un NZ. Esos son los únicos ideales que tiene Z. Así que el núcleo de ese homomorfismo es o bien el 0 o bien un NZ. ¿Qué quiere decir que el núcleo sea el 0? El núcleo sea el 0 quiere decir que el único M en Z tal que phi de M es 0 es el 0. ¿Está? O sea que eso sería característica 0. Sumar 0 veces me da el 0. Y después tenemos la posibilidad de los NZ. Pero además, como todos recordarán, el famoso teorema del isomorfismo, primer teorema del isomorfismo, la imagen es isomorfa a Z sobre el núcleo. Y la imagen de Z, la imagen phi de Z, la imagen, es un subanillo del cuerpo K. Pero si es un subanillo del cuerpo K, no puede tener elementos, ¿cómo se dice?, divisores de 0. O sea, los subanillos de K no pueden tener divisores de 0. Con lo cual, a ver qué tenemos, que phi de Z es isomorfo a Z sobre el núcleo, pero es un dominio íntegro. Eso implica que no le queda otra al núcleo que ser un PZ. ¿Vamos bien con eso? Sí. Bueno, con lo cual ya estamos. O bien el núcleo me da 0, con lo cual tengo característica 0, o bien el núcleo me da PZ, con lo cual tengo característica P. Si el núcleo me da 0, eso quiere decir que Z es isomorfo a su imagen dentro del cuerpo. O sea que Z está de alguna manera incluido en el cuerpo. Z está incluido en el cuerpo. Y si Z está incluido en el cuerpo cociente de Z, que es Q, también está incluido en el cuerpo K.
y es el cuerpo más chico que está contenido en el cuerpo K. Entonces K tiene su cuerpo primo, que es el cuerpo más chico que está contenido adentro de él, que es Q, el cuerpo de los números racionales. Y si la característica de K es P, tenemos que la imagen de Z sobre PZ, que la llamamos FP antes, está incluido en K. Entonces el cuerpo primo de K, en el caso de característica P, es Z sobre PZ, es FP. Entonces ahora tenemos dos grandes clases de cuerpos. Los cuerpos con característica 0, que son como Q, R y C, y el cuerpo de fracciones racionales Q de X, entre paréntesis. Y por otro lado tenemos la clase de cuerpos de característica P, cuyo ejemplo es, para cada uno de los P's, es el cuerpo FP. Y por supuesto, como K contiene a su cuerpo primo, es un espacio vectorial sobre el cuerpo primo. ¿Con eso estamos de acuerdo? ¿Cuál es la acción? Sí. Yo tengo una pregunta sobre la definición del cuerpo primo que me mareó o sea, acá se lo define como el menor cuerpo contenido en K, pero es el menor bajo qué tipo de orden. ¿Es el menor qué cosa? Menor con la inclusión. ¿Pero es único? Sí, o sea, todos son isomorfos, son el mismo Z sobre PZ. Ah, ok, o sea, acá estamos de hecho demostrando que las únicas posibilidades son Q o FP para cualquier cuerpo. Exacto. Ok. Exacto. Ojo que en toda esta teoría, digamos, yo lo que estoy diciendo es que Z es isomorfo a su imagen, o sea, a lo mejor tu cuerpo K tiene un Z escrito de otra manera, pero es Z. Claro. ¿Está bien? Está perfecto. Ok. O sea, lo importante son las operaciones acá. Está claro que las operaciones del cuerpo K de característica P son completamente distintas que las operaciones del cuerpo K que incluye a Q. O sea, acá estaríamos usando que Q no contiene ningún cuerpo en su interior, ¿no? Q no contiene ningún cuerpo en su interior de característica 0. ¿Por qué? Porque si está Z, está Q. Porque si está Z, están los inversos. Si el cuerpo Ok. tiene característica 0, está N adentro. ¿Está? Porque está Ok. 1 más 1 todas las veces que vos quieras. Ok. ¿Me estás siguiendo? Sí. Entonces está N. Si está N y está el 0 y está menos N, porque es un grupo, están los inversos, está Q. Ok. O sea, cuando yo digo Q, claramente Q es con la relación de equivalencia, que dice que dos fracciones son la misma, Sí. no importa. Y entonces, cuando yo digo que si yo tengo el cuerpo K, que tiene su cuerpo primo adentro chiquito en el sentido de que se está incluido, y digo, el cuerpo K es un espacio vectorial sobre su cuerpo primo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la acción? Yo tengo que poder multiplicar un elemento del cuerpo primo por un elemento de K. El producto usual. El producto usual. Es el producto usual, simplemente mirar, claro, es el producto usual. Entonces siempre un cuerpo va a ser un espacio vectorial sobre su cuerpo primo. Extensiones de cuerpos. Todo esto son las mismas ideas, pero recuerden hasta ahora que todos nuestros cuerpos tienen característica prima, o 0. Bueno, otra cosa ahora estamos empezando a tirar del hilo. Simplemente con la definición de cuerpo estamos empezando a tirar del hilo y ver todas las cosas que vamos a sacar. Por la misma razón que vimos antes, si yo tengo un homomorfismo de cuerpos, que es un homomorfismo de anillos, el núcleo va a ser un ideal del cuerpo de base. Tengo un homomorfismo entre K y E, el núcleo es un ideal de K. Pero ¿quiénes son los ideales de K? ¿Quiénes son los únicos ideales en un cuerpo? 0 y K. 0 y todo, ¿no? Claro. Acá solamente el 0 y todo. ¿Y el núcleo puede ser todo? No, porque es morfismo de anillos. No, porque es morfismo de anillo, el 1 tiene que separar al 1, así que el núcleo no puede dar todo, porque si el núcleo diera todo sería el 0. Con lo cual, el núcleo es el 0. Y si el núcleo es el 0, todo homomorfismo de cuerpos es un monomorfismo. ¿Está?
Entonces, si identificamos acá con su imagen, porque estos son isomorfos, resulta que K está incluido en E. K está incluido en E. O sea, módulo esta identificación, pero la identificación es solamente un cambio de nombres, pero son el mismo objeto, porque tiene las mismas operaciones, funciona todo igual, todo se replica. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Porque en toda esta teoría los isomorfismos no tienen importancia, porque son distintas formas de llamar lo mismo, o son formas distintas de ver una misma cosa, o formas, bueno, no sé, mejor no sigo tratando de decir cualquier cosa, porque, bueno, entonces esto es lo que va a ser la base de la extensión de cuerpos. Vamos a decir que E es una extensión del cuerpo K si tenemos un homomorfismo de K en E. Y lo vamos a anotar E sobre K. Como ese homomorfismo es inyectiva, en mi cabeza siempre K va a estar incluido en E, vía la inmersión. Ese homomorfismo se llama también una inmersión, vía la inmersión. Con lo cual no me preocupo más, y cuando yo hablo de extensión de cuerpo, E sobre K, es que K está incluido en E. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Grado de una extensión finita. Ah, no, falta, que si tenemos una extensión de cuerpo, como K está incluido en E, es un subcuerpo, la acción, se puede hacer una acción de K en E, que es el producto usual, es un K espacio vectorial. Y como todo buen K espacio vectorial, tiene una base. Los espacios vectoriales tienen una base, tienen una noción de dimensión, toda la teoría de espacios vectoriales. Entonces, a este numerito, que es la dimensión de E sobre K, como K espacio vectorial, es lo que llamamos el grado de la extensión. El grado de la extensión va a ser la dimensión de E como K espacio vectorial. Y se nota con este simbolito con corchetes, el grado de la extensión. Y muchas veces lo que se hace cuando se dibujan extensiones, en teoría de cuerpos, vamos siempre a hacer este tipo de dibujitos. El cuerpo de base abajo, arriba con un palito la extensión, y si quiero anotar el grado voy a poner acá un numerito n. Este numerito n va a ser el grado de la extensión. ¿Qué significa? La dimensión de E como K espacio vectorial. Me dice la cantidad de elementos que hay en una base de E. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, sí. Bueno, y sigue, por supuesto que la dimensión puede ser finita o infinita, con lo cual tenemos dimensión finita o dimensión infinita. Cuando la dimensión infinita se dice que la extensión es finita, y cuando la dimensión es infinita, no. O sea, cuando hablamos de una extensión finita, hablamos de una extensión E que como K espacio vectorial es finita, o sea, tiene dimensión finita. Por ejemplo, ¿quién es el CR? Grado. 2. 2, bravo. ¿Por qué? No. Porque es creado por 1 y por I. Perfecto, es RDI. ¿Y quién es? Como espacio vectorial. ¿Y quién es RQ? Infinito. Infinito. Mucho. ¿Por qué? Por cardinalidad, ¿no? Por cardinalidad, perfecto. ¿Por qué? A ver, explica. Porque si fuera finito, entonces tendríamos... claro, tendríamos que Q por la base a lo sumo puede tener numerables... Puede tomar Exacto. numerables valores. Y no puede cubrir R. Si la base es finita, Q por la base me da numerable y R no es numerable. Así que por cardinalidad sabemos que R es una extensión no finita de Q. ¿Todos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí. Observación 2, 3, 4. Bueno, si EK es 1, quiere decir que E es igual a K. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, miremos ahora qué pasa con torres. Sí, perdón. Sí, igual en este caso es isomorfo, ¿no? Isomorfo, pero es igual. Porque estamos de acuerdo en que los isomorfismos acá funcionan como igual. Ok. Ok. Salvo que importe el isomorfismo. Pero, digamos, pensá que K va a ser phi de K. Phi fijo. Claro, ok.
No vas a decir Ok, phi de K, perfecto. phi 1 de K, phi 2 de K, phi 3 de K, no, con un phi fijo. Pero lo simplificamos. Ahora, ¿qué pasa con las torres de extensiones? Todos entienden lo que va a ser una torre, ¿no? Tere, perdón, te hago una pregunta. ¿Me repetís de vuelta el argumento de lo de la base de Q y R? No, que te lo repita el que lo dio. O bueno, el que lo dio, ¿me lo puede repetir un segundito? Vuelvo yo. Vale. Sí que Q es numerable y Sí. R no es numerable. Y si tuvieras Bien. una base finita, entonces la base por Q sería lo sumo numerable. Sí, joya, listo, gracias. En las Era- típicas cosas de cardinalidad, ¿no? Que numerable por numerable da numerable y todas esas cosas. Sí, lo había pensado de otra forma y me taré con eso. Listo, gracias. Bueno, las torres de extensiones E barra F barra K, cuando las dibujemos, vamos a dibujar como lo dibujé a la derecha, con los palitos. K está incluido en F y F está incluido en E. Y esto de nuevo es consistente con el tema de la inclusión, porque si en realidad K incluido en F era vía un phi, y F incluido en E era vía un psi, entonces K incluido en E va a ser vía el phi compuesto con, no, psi compuesto con phi. O sea que, de nuevo, vamos a suponer que K está incluido en F y F está incluido en E. Entonces, la pregunta es, si esta extensión tiene grado, no me acuerdo si puse N o M en lo que sigue, y si esta extensión tiene grado M, o sea, las dos son finitas, una con grado N y otra con grado M, ¿cuál es el grado de la extensión E sobre K? ¿Cuál va a ser? M por N. N por M por N. N es lo que contesta la página siguiente, que es importante. En una torre, el grado de la torre es el producto de los grados. Dame bola, mouse. Perdón, no me quiere dar bola el mouse. Porque me está molestando el No chat. se esté prendiendo fuego tu casa, Tere, está todo bien. No es la mía, no. Fío, es terrible, chicos, todo lo que está pasando. ¿Vieron lo de la profesora de la UADE? No jodamos con esas cosas porque es terrible. No, Ay, boludo, no. Gracias, Nico, Dale. gracias. Acá la profesora soy yo. Sí, todo terrible, todo terrible. Bueno, ya terminamos casi en hora hoy, ¿eh? Terminamos casi en hora y después nos quedamos charlando si quieren. Torres y extensiones finitas. Si tenemos una torre, entonces la extensión total es finita si solamente si cada uno de los tramos es finito. Es bien fácil, todo esto es natural. Y además, el grado de la torre es el producto de los grados. Gracias por dar los detalles, Leo. A ver, terminamos. Vamos a probar que si K es finita, entonces E sobre F y F sobre K son finitas. Eso es obvio, porque si B es una base finita de E sobre K, entonces B genera E sobre F. Acá estamos con subespacios. E es un espacio vectorial sobre K y F es un subespacio de E sobre K. ¿Está? Es el segundo argumento, me estoy confundiendo los argumentos. Si B es una base de E sobre K, entonces B genera E sobre F. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, perfecto. Perfecto, ¿no? Porque si tengo coeficientes en K, a priori, más aún están en F. Por otro lado, si el subcuerpo F es un K subespacio de E, como es un K subespacio, tiene dimensión menor o igual a la dimensión de E. O sea que la dirección de ida es solamente teoría de espacios vectoriales. La dirección de vuelta. Si B1Bn es base de F sobre K y W1Wn es base de E sobre F, ¿quién es base de E sobre K? Los BI por WJ. Los BI por WJ. Los BI por WJ. Donde I y J son todos los posibles. Eso va a ser la base de E sobre K. Pregunta, ¿es necesario escribir esta demostración? ¿Todos la pueden hacer? ¿Todos la hicieron?
Sí, sale. Sí. Y ¿Sale? O sea, Todo. Dale. Sí, sí. No hace falta, porque acá vamos a, o sea, es bastante obvio, ¿no? O sea, si usamos primero que W1, WM es base de E sobre F, escribimos los elementos D en función de los elementos de F, y después a los coeficientes que dan en F los escribimos en función de K, y mezclamos todo, ¡pum! Y da esta cosa. Consecuencia, cuando uno tiene una torre finita, E sobre K finita, entonces los dos numeritos, con esto terminamos. Si tenemos esto, finito, y en el medio metemos un cuerpo F, entonces ya sabemos que esto divide a N, y que esto también divide a N. ¿Estamos de acuerdo? Porque el grado EK es el producto de los grados. Sí, sí. Hasta acá llegamos hoy. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Llegamos hasta acá. Está bien, ¿no? La cantidad. Sí, sí. Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno. Totalmente. Jan, ¿te dice Han o Jan tu nombre? Se dice Jan. Jan. Ah, no es ni Han ni Jan, sino Jan. Jan. Claro. Ok. Ujú. ¿Por qué? ¿De dónde viene? El Yin y el Yang. No entendí. Del Yin y el Yang. Ah, mira. Pero no se escribiría con Y. Sí, eso es culpa de la Argentina del 98 que no te deja poner el nombre como vos querías. Ah, y entonces te pusieron con J, pero es Jan. Ok. Yin y Claro. yin. Pero yo digo yin y yang, pero bueno, está bien. ¿Tenés un gemelo que se llame Yin? Sería muy gracioso, pero Sería muy no siento que terrible. exista. Perdón, sería un sentido del humor un poco raro, pero bueno, no sé. Bueno, ¿El chicos, Jan era la el clase, bueno o el malo? ¿cómo? ¿Jan era el blanco o el negro? No sé cuál de los dos es. El Porque es negro. importante, ¿no? Que si es el Em, negro, medio... Voy a dejar de compartir pantalla y voy a Pongan dejar el... de grabar también, así podemos decir tonterías. Es el blanco, es el blanco.